Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan especial para ti? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos compartirte las buenas noticias que en Jesucristo hay vida eterna y plenitud de vida. Te invitamos también a que nos sigas y compartas estas enseñanzas, que estamos seguros van a ser de gran bendición para ti y los que te rodean. Y a la muerte fue porque Él me amó. Titulado Sacerdote del Hogar. Sacerdote del Hogar. Y quisiera iniciar contando una historia. Es de un niño en Estados Unidos, un niño pequeño de 12 años, el cual era un día, domingo era el día de su cumpleaños, y el niño se levanta y pues esperaba eso de que su padre a lo menos le diga: hijo mío, feliz cumpleaños, pero no pasó nada de eso. Tenían un juego de béisbol y bueno, el papá le dice: mira, bueno, vamos al juego, yo te llevo, pues, y le llevaba en el carro, y el niño estaba un poco apesadumbrado porque no había recibido este feliz cumpleaños, este happy birthday de su padre, ¿no? Entonces estaba un poco triste y se dirigían hacia el carro y el niño estaba así cabizbajo y entra al carro con su papá y el papá le dice: mira, quiero pedirte un favor, tengo ahí algo en la cajuela del carro, ¿sí podrías tú ir para abrir la cajuela y traerme eso? Y el niño así cabizbajo sale del carro y abre la cajuela y su padre estaba ahí junto a él y ve un regalo ahí, ¿no? Ahí, y él le dice: bueno, ábrele, es para ti. Y el niño como que algo ya se supuso, abre y era un bate de béisbol nuevo. Y el papá le dice: happy birthday, feliz cumpleaños, hijo mío. Entonces el niño se emociona y hasta las lágrimas y corre a abrazarle a su papá, ¿no? O sea, en realidad el papá no se había olvidado de su cumpleaños, sino que le tenía una sorpresa. Pero a veces el Señor es así con nosotros, ¿no? Como Padre, no nos da inmediatamente ese regalo, nos hace que esperemos un poco y después de eso nos tiene una sorpresa en la cajuela, nos tiene un regalo. Dios siempre es un Padre amoroso con nosotros. Él es un Padre que siempre está pendiente de nuestras vidas. A veces creemos que se ha olvidado de nosotros, pero Dios está ahí y nos dice: mira, abre la cajuela y tengo algo para ti. ¿Sí? Amén. Nos pasa eso en nuestra vida. Nos ha sucedido que a veces creemos que el Señor nos ha dejado a un lado, pero el Señor jamás nos deja, porque Él es un Padre perfecto. ¿Qué significa eso de Padre perfecto? Que es un ejemplo. Él nunca nos falla, siempre va a estar pendiente de nosotros, siempre nos va a educar, siempre nos va a guiar, nos va a formar. Y ese es el trabajo que tiene que hacer como el Padre Celestial, el Padre Eterno, el Padre Perfecto, hace con nosotros como padres, los que somos papás. Tenemos que de esa manera guiar a nuestros hijos y estar pendiente de ellos como el Padre Eterno está pendiente de nosotros. Vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 1, versículos 29 al 33. Lo tenemos ya en pantalla. Deuteronomio, capítulo 1, del 29 al 33. Voy a leer. Dice: entonces os dije, el contexto de esta historia, ¿se acuerdan que había unos 12 en Moisés manda 12 espías, dice la Biblia, que manda 12 a que vean la tierra prometida y den un informe? Primero se hagan una especie de anticiparse para ver dar su observación sobre la tierra que iban ellos a tomar por posesión, ¿no? Es un grupo de avanzada, que podríamos llamar en el argot militar. Entonces ellos llegan y después Moisés les dice: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, dice, porque vieron estos gigantes y se asustaron.
y Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el versículo 31 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvierais, y con nube de día. El Señor guiaba al pueblo de Israel como un padre poderoso, iba delante de ellos, y Él les dice, no, mira, yo les he traído aquí como el nombre a su hijo. Y nos da un ejemplo de que el padre debe así guiar a sus hijos por el sendero. En este caso iban atravesando un desierto, pero por el sendero de la vida. Él debe estar adelante, guiándoles y diciéndoles a los hijos: mira, no teman, vamos, tengan confianza, salgamos adelante. A veces los padres han perdido esta óptica de esta misión que tienen de guiar a su casa, y estoy hablando en esta mañana específicamente del padre, del varón, del papá, ¿no? El papá es el líder de su hogar. Esa es la misión, ese es el mandato que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de liderar nuestros hogares. Si algunos de ustedes todavía obviamente no son padres, pero cuando sean padres tienen que asumir este rol, ir delante, cuidando a su familia, guiándoles, diciendo: no teman, vamos adelante, Dios está con nosotros. Por eso el título de esta mañana es sacerdote del hogar. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio 11, del 18 al 21. 11, 18 al 21 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis, ¿qué dice? Y las enseñaréis ¿a quiénes? A vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el 20 dice: y las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra. Miren qué lindo esto, ¿no? Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Qué linda promesa, pero qué lindo también llamamiento que hace el Señor a los padres. ¿Qué es el padre? Leyendo esto, dice: es el maestro, es el sacerdote del hogar, el que instruye a su familia. El papá no tiene que esperar que sea el pastor de la iglesia el que instruya a la familia, tiene que ser él. Él tiene que instruirles en la palabra a su familia. Y las enseñaréis a vuestros hijos, dice, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Es un llamado importante para los varones que nos dan, que somos padres. Y claro, bueno, también para todos, pero en realidad, como digo, nos centramos hoy en voy a cerrar un poquito la ventana, el llamado de ser sacerdotes del hogar, compartir la palabra. ¿Estás tú compartiendo la palabra en tu casa, en tu hogar? ¿Tienes un tiempo, qué sé yo, diario a la semana en que se sienten con tu familia a compartir la palabra? Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante que los hijos desde pequeñitos, ellos escuchen la palabra desde pequeños, y el padre debe guiar a los hijos. Como decía la semana pasada, no se trata de que a veces el padre le dice al hijo: mira, ¿te gustaría ir a la iglesia? Y no, papá, hoy estoy cansado. No, papá, prefiero quedarme aquí en casa. Ah, bueno, mija o mijo. No, el papá tiene que liderar. Los hijos están bajo la responsabilidad de los padres
mientras vivan en casa. Cuando él le pregunta, dice, no, mi hijo toma ya sus propias decisiones. Ah, ¿en serio? ¿Y qué edad tiene tu hijo? 5 años. No, o sea, él toma sus propias decisiones. O sea, él ya decide dónde van a comprar una nueva casa o el carro que se van a comprar. O sea, el niño ya tiene, no es que hay que enseñarles, los niños son inteligentes y pueden tomar sus propias decisiones, sí. Un niño puede tomar unas propias decisiones, por ejemplo, qué sé yo, mi hijo, ¿te gusta esta camiseta o te gusta este helado, o quieres de mora o chocolate? Pero ya decisiones importantes como el futuro espiritual tienen que tomar sus padres. ¿Cuándo toma un hijo una decisión? Cuando está fuera de la casa. Ya cuando, por ejemplo, mi hija o mis hijas se han casado, ellas ya toman sus propias decisiones. Nosotros como padres, ¿qué hacemos? Aconsejarles. Pero mientras un hijo está dependiendo de sus padres en casa, el padre toma las decisiones. Y una decisión importante es motivar a los hijos para que ellos vivan la vida espiritual. Uno diría, no, pero es que no hay cómo forzar a... No se trata aquí de forzarles, pero sí de tener autoridad para decirles, no, hoy vamos al culto. No, mija, es que vamos a tener un tiempo de compartir la palabra aquí en casa. No, es que ahorita no puedo, no, tenemos un tiempo. No te estoy preguntando si puedes o no puedes, tenemos un tiempo de compartir la palabra. Lamentablemente en estas corrientes actuales se ha perdido eso, han perdido los padres la autoridad sobre los hijos. Y el hijo tiene que estar consciente que el padre, sobre todo el varón de la casa, es la máxima autoridad en ese hogar. Obviamente después de Dios, pero él tiene que ver a un padre con autoridad. Es increíble que los niños pequeñitos ordenan a los padres qué es lo que tienen que hacer. Y vivimos un tiempo en que los padres son meros observadores. No sé si se han dado cuenta. El otro día estábamos con mi esposa comiendo en un patio de comidas y realmente vino varias familias, ocuparon varias mesas y los niños prácticamente ya casi se subían encima de las mesas. ¿Y los padres qué hacían? Nada. Eran observadores. Los niños gritaban, se subían en los pies encima de los asientos de las personas, se sientan. Y los padres menos observadores. ¿Por qué? Porque es esta idea. No, es que el niño es libre, hay que dejarle la libertad que él tenga de gritar y hacer lo que quiera. Yo no quiero un niño cohibido, no. Lo que tú quieres es un niño malcriado. ¿Y qué significa malcriado? Es malcriado. O sea, que no le han criado bien, que no es culpa del niño. Eso es un niño malcriado. Mala crianza significa que no tiene una buena crianza. Pero esa es la tendencia ahora. Entonces los padres del niño hacen unas revueltas y así los padres son espectadores por este tipo de influencias negativas del mundo contemporáneo. Entonces los padres no tienen autoridad. Sí le dijo, tranquilízate, siéntate bien, ¿no? Come tu comida bien, con educación, con modales. ¿Por qué tienes que gritar tanto? Es que el niño expresa así sus sentimientos. Y quiero un niño libre. Pues no es un niño libre, es un niño malcriado, no es un niño libre. Entonces esa es la tendencia. O sea, yo digo, los niños, cuando éramos niños, sí nos emocionamos y tal, pero ya estos gritos ya parecen como de exorcismo, ya que están unos gritos que uno dice, ¿qué le pasa a este niño? Vamos a liberarle a este niño, ¿no? Hacer una oración de liberación. Entonces eso es porque no se vive, los roles se han trastocado y los padres en general han perdido autoridad sobre sus hijos. Vamos al libro de Job. El libro de Job. Vamos al capítulo 1 del libro de Job. Y vamos a leer algo que es muy interesante. Vamos a leer de Job del 4 al 5. Dice: e iban sus hijos, está hablando Job, los hijos de Job, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, ¿no? O sea, hacían varios banquetes, uno tras día, ¿no? Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba
y lo santificaba, y se levantaba Job de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía una vez al año, no, dice que hacía todos los días. Imagínate, Job cubría a su familia, sacerdote del hogar. Dice, probablemente ellos habrán pecado, entonces voy a hacer un holocausto. Ese era el tiempo en que hacían los holocaustos para el perdón de los pecados. En el nuevo pacto con Jesús solicitamos: Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Pero Job, si hubiera vivido en este tiempo, hubiera estado todos los días: Señor, tal vez mis hijos hayan pecado, perdónales sus faltas, cúbreles, oriéntales, fortalece su espíritu, su alma. ¿No le parece que es una linda labor de un padre, de un sacerdote del hogar, cubrir a su familia, protegiéndoles? Todos los días yo oro por mis hijas y por mi hijo, aquí Jaime también. Mi esposa no me hará mentir, todos los días, cubriéndoles, que les guarde, les proteja, les bendiga, les dé salud, todos los días. Es el trabajo del sacerdote del hogar, cubrir a sus hijos, guardarlos para que no tengan, el mundo está lleno de peligros, pero también que Dios avive el fuego en sus corazones. El trabajo del sacerdote del hogar. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 25. Como ustedes están observando, estamos viendo algunas actividades, funciones, podríamos decir la palabra, que tiene el sacerdote del hogar. La primera, obviamente, es de sacerdote, ¿no? Cumplir esa labor de sacerdote, de enseñar a sus hijos la palabra, de cubrirlos, de estar orando siempre por ellos, como hacía Job. Es un trabajo no de vez en cuando, es un trabajo de todos los días. Si tú no lo has estado haciendo, tanto nuestros hermanos, padres que están presentes y los que nos ven por el canal de YouTube, háganlo siempre. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 2 al 5. Dice: pero es necesario, está hablando del obispo, pero el obispo, en este caso un pastor de una iglesia, pero aplica también para todos ustedes como sacerdotes del hogar. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no coño sería en nuestro argot ecuatoriano, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como un pastor puede cuidar de la iglesia si no gobierna bien su casa, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al tema esto de la autoridad, yo me acuerdo, mis hijas eran pequeñas y siempre todos los domingos íbamos al culto, todos los domingos a Verbo en ese tiempo, ¿no? Pero ellas siempre estaban con nosotros, siempre, permanentemente. Y yo me sentaba aquí, las dos nenas aquí y mi esposa al otro extremo, como decía, cubriéndoles. Y ellas sentaditas, pequeñitas, escuchando la palabra. Sí, a veces dicen, no, la escuela dominical, sí, está bien, pero yo nunca les mandé a la escuela dominical. No digo que es malo la escuela dominical, no me malinterpreten, pero yo quería que escuchen la palabra directo. Y estuvieron ahí, desde pequeñitas, oyendo la palabra, ¿sí? Tal vez no la entendían al 100%, pero estaba como, por eso hablamos de la proclamación, da fruto a la palabra. Y después veíamos los frutos en ella, y ahora ahí están los frutos. Mis hijas caminan, el Señor, son muy celosas de Dios, ¿no? Como jóvenes tal vez tendrían sus pequeños tropiezos, pero realmente nunca, yo puedo decir, nunca mis dos hijas me dieron problemas, ni a mí ni a mi esposa. Nunca fueron una carga, un problema. Sí, las personas que las conocen más de cerca saben, no es por
elogiarles así en público a mis hijas, pero no es la verdad, nunca nos dieron problemas en ese sentido. Siempre fueron muy temerosas de Dios. ¿Pero por qué? Porque como padres sembramos eso desde un inicio. Amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Sí, vamos viendo algunas cosas, ¿no? Sacerdote, gobernador de su casa, como se dice, tiene sujeto a su hogar, ¿sí? Y vamos a Hebreos capítulo 12, a ver qué nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11, y dice lo siguiente: si soportáis la disciplina, ya saben de qué estamos hablando ahorita, en esta parte hablamos de la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿sí?, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte es esta palabra. El padre que no disciplina a sus hijos, no les orienta, no les considera hijos, dice aquí, sino bastardos. Imagínense qué fuerte eso, ¿no? A veces la palabra es muy confrontativa, ¿no? A veces ahorita le quieren dorar la pastilla, hacer una palabra más light, más suavita, pero la palabra es firme en algunos pasajes. Por otra parte, tuvimos, dice, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los odiábamos, ¿no? Los venerábamos. Imagínense, antiguamente decían, los padres disciplinaban a sus hijos y los veneraban. Ahora el padre que disciplina a sus hijos es mal papá, ya no es el papá moderno, es un salvaje, es un autoritario, es contra los derechos humanos. Ahora que se habla demasiado de ese tema, no, el padre que disciplina a su hijo, ¿saben qué es? Es porque le ama a su hijo y le pone orden y disciplina, y eso le va a servir en el futuro. Alguna vez ya comentamos en el culto de jóvenes, pero ¿qué pasa cuando los padres dejan de disciplinar a sus hijos? Están diciendo, no me importas, no me interesa tu futuro. Y los hijos llegan a la edad, van creciendo, se vuelven adolescentes y empiezan los pataleos, los problemas. Chicos inseguros, no tienen idea de qué van a hacer en su futuro, tienen llenos de temores, de inseguridades. Es por eso, porque el padre no les ha disciplinado, o sea, no les ha orientado, no ha sido el sacerdote del hogar, y los niños tienen mucha inseguridad de enfrentar la vida. Yo fui profesor, trabajé con jóvenes en la universidad y veía estos factores. Yo detectaba, ¿qué vas a hacer? ¿Qué objetivo tienes en tu vida? A veces les preguntaba, decían, no sé, profe, no sé qué va a hacer de mí. Tienes una meta. Les veía esas actitudes inseguras de ellos mismos, ¿no? Y es por esto, porque el padre disciplina, y cuando disciplina, Dios mismo nos disciplina a nosotros. ¿En qué creen que está trabajando? En nuestro carácter, ¿no es cierto? El carácter es el que se va formando. El temperamento, nacemos, pero el carácter se va formando, y la disciplina ayuda. Dios mismo como papá nos disciplina, ¿o no te ha disciplinado a ti? A mí me ha disciplinado porque me ha dado vara, como decir Dios, pero eso me ha servido para bien. Vamos a seguir leyendo. Dice, por otra parte, dice, repito, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, habla de los padres terrenales, como a ellos les parecía, miren. Pero este para los que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, se refiere a Dios, pero nos disciplina para que participemos de su santidad, vamos perfeccionando nuestro carácter. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué?, ejercitados.
La disciplina. ¿Qué efectos causa la disciplina? Por ejemplo, en un militar. María Eugenia, que es militar en servicio pasivo, sabe, la disciplina causa resultados. Si no hubiera disciplina en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, sería un ejército desbandado, sin orden. Pero la disciplina es uno de los valores fundamentales, y eso también tiene que ser el hogar. ¿Y quién es el comandante del hogar? ¿Comandante general? El comandante es el Padre. Dios nos ha dado esa función. Vamos a Proverbios 23, 22. Proverbios 23, 22. Ya lo tiene en pantalla, ¿no es cierto? ¿Qué dice Proverbios 23, 22? Dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró. Dice: oye, hijo. Hijos, escuchen bien. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Es un llamado a los hijos, ¿no? Escucha a tu padre, y cuando tus padres envejezcan, no los menosprecies, ¿no? Esto también es interesante tomar en cuenta, porque en Estados Unidos, por ejemplo, los papás ya se hacen viejitos y los hijos ya se desobligan de los padres. Los meten en un asilo, una cosa, y ahí quedaron los papás. Pero dice a los hijos que oigan al padre, y cuando su madre, dice, envejezca, no la menosprecien. Es un trabajo. Este mensaje también tiene sus cuñitas dirigidas para los hijos, ¿no? Vamos a Proverbios 1:8. Retrocedamos, démosle retro ahí. 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Sí, escuchemos. A veces el padre disciplina, le aconseja a los hijos, pero es para su bien. Ese es el trabajo que tiene que tener el padre: guiar a sus hijos, aconsejarlos, y los hijos escuchar atentos la voz de sus padres. Mi madre murió hace muchísimos años, y yo tenía una relación estrecha con mi mamá, y realmente mi mamá tenía mucha sabiduría, y yo siempre que dudaba, trastabillaba, me sentía, pues no sé, a veces no sabía cómo tomar una decisión, iba donde mi mamá, y mi mamá me aconsejaba y me daba siempre el consejo ahí, como decir, pegaba acento, ¿no? Cuánta falta después me hizo ese consejo oportuno de parte de mi madre, pero yo valoraba eso, buscaba el consejo del padre, y es importante buscar el consejo de nuestros padres. Y aquí, bueno, hablando del sacerdote, del papá, decir, padre, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes aconsejar? Vamos al capítulo 17 ahí mismo de Proverbios, y vamos a leer, ¿qué dice el versículo 25? 17, 25. El hijo necio, ¿qué es una persona necia, por cierto? ¿Qué les viene a la mente? Necio es el que no entiende. Es lo contrario de sabio. El sabio entiende, el necio no entiende. El hijo necio es pesadumbre de su padre. Miren, se convierte en una carga para el padre. No entiende. Y dicen: es que mi hijo no entiende. Y amargura a la que lo dio a luz, a su madre. Y amargura a la que dio, es el hijo necio, ¿no? Entonces, el trabajo del padre es orientar desde pequeños a sus hijos para que cuando crezcan no tengamos un hijo necio, un hijo que no entienda, ¿no? Un hijo obediente. Vamos a Proverbios 22:6. Hay varios versículos en Proverbios. En Proverbios 22:6. Instruye al niño. Mira, ¿a quién le está diciendo? Al papá. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ya lo hemos leído en otras ocasiones. Aunque fuere viejo, no se apartará de él. Instruye a tu hijo en la época pequeña, y así fuera viejo, no se apartará de él. Amén, qué lindo. Vamos a Efesios 6, capítulo 6. Efesios 6, tenemos varios versículos. Esto de
De los padres hay un montón de versículos. Hemos cogido los que el Señor nos ha mostrado para este día. Vamos a Efesios 6, versículos 1 al 2. Efesios 6, 1 al 2. Que dice: hijos, vuelve a los hijos, ¿no? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, o esto es bueno, esto es santo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Y vosotros, ahí viene la exhortación a los padres, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Volvemos a la disciplina, ¿sí? Y amonestación del Señor, ¿no? Amén, gloria al Señor. Miren, los padres tienen que guiar a sus hijos, repito, los hijos obedecer a tus padres, porque hay una promesa: honrar padre y madre. Es el mandamiento, el primer mandamiento con promesa. Y te irá bien todos los días de tu vida. A veces dicen: mi vida no me ha ido bien en la vida. ¿Por qué será? La pregunta es: ¿has honrado a tu padre y a tu madre? Y capaz que dice: no, yo le causé muchos problemas a mis padres, no les supe honrar. Ahí está la respuesta de por qué no te ha ido bien en tu vida, ¿no? Y los padres también, con sabiduría, no provocar a la ira. Tampoco, al hablar de disciplina, hablamos de tiranía, de abuso, de que el padre sea un ser ya violento con sus hijos. No, eso es el extremo, ¿no? Pero sí con firmeza, pero con amor. ¿Qué pasaba cuando nosotros disciplinábamos a nuestros hijos? Lo hacíamos con amor. A nuestras hijas, ¿no? Y yo les decía: mira, esto es por tu bien, yo te amo. Entonces venía la varita mágica y no, pero para bien de ellos. Y yo ya les había hablado en alguna ocasión en detalle de esta manera como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Vamos a Colosenses 3, Colosenses 3, versículo 20 al 21. 3, 20 al 21. Dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, dice, en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Miren, ¿no? Es de parte y parte, ¿no? No exasperéis a vuestros hijos, y los hijos obedecer a los padres, porque se desalientan. El padre autoritario, no con autoridad, es una gran diferencia, sino autoritario, hace que el hijo se desaliente, ¿no? Se rebele. A veces se revela, ¿no? con sus padres. Qué hermoso. Bueno, vamos a Primera de Timoteo. Retrocedamos un poquito, avancemos un poco a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. 5:8. Dice así: porque si alguno, esto es muy importante, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otra función del sacerdote del hogar es la provisión, es proveer para el hogar. Volviendo al tema de las familias modernas, en realidad dicen: no, eso ya es del pasado. En realidad mi esposa es ahora la que provee y yo estoy en la casa realmente haciendo las labores de la casa. ¿Pero creen que ese es el plan de Dios? No. Está bien que hay hogares en que trabajan ambos y comparten los gastos, pero la carga mayor económicamente de un hogar es del padre, es del varón. Eso es un mandato de Dios. Aquí lo acabamos de decir. El padre, el varón, tiene que proveer para su hogar. Mi esposa, cuando recién nos casamos, ella entró a trabajar. Teníamos ya a Joana, nuestra hija mayor, y trabajar para tener un ingreso adicional, y ella entró a trabajar en un banco, me acuerdo, Margarita. Pero era tremendo esto de que ella iba a retirar donde mis suegros a nuestra hija, después a la casa, y era un trajín, y llegaba a la casa a hacer las tareas del hogar. Y yo en ese tiempo trabajaba y estudiaba en la universidad. Yo salía del trabajo y me iba a la universidad, y llegaba a las 10:30 a la casa a comer y a estudiar y a hacer tareas, y al otro día sí, era mi rutina. Cuando uno es más joven tiene más energía.
A veces me levantaba a las 3 de la mañana a hacer las tareas de la universidad, pero era muy difícil para mi esposa. Yo le dije, mira, no, yo te veo muy afanada, muy preocupada y es una carga muy grande. Yo le digo, con mi sueldo que tenemos, yo creo que podemos salir tranquilamente adelante. Y mi esposa dejó ese trabajo. Uno diría, eso me parece medio machista, le quitaste las alas a mi esposa. Fue una decisión compartida. No estoy diciendo que hagan eso las esposas, pero fue bueno porque mi esposa se dedicó al hogar y se dedicó a criar a mis hijas, a darles tiempo en sus tareas, sus estudios, y eso era una descarga para mí porque sabía que mis hijas estaban bien cuidadas en el hogar. La parte económica no era la prioridad, la parte familiar era la prioridad en nuestro hogar. Y yo vi los resultados, fue bueno. Tal vez mi esposa era una persona muy inteligente, pudo llegar a tener una carrera profesional y quién sabe, lograr muchos éxitos, pero yo digo, no sé, delante de los ojos de Dios creo que escogió la mejor parte y fue educar a nuestras hijas, y este es el premio que ahora vemos. Entonces el mundo actual sí pone estas prioridades, pero ¿cuál es tu prioridad? ¿La parte económica tal vez? No sé, pero hay que priorizar las cosas, ¿no?, en la vida. Repito, no digo que no dejen las mujeres de trabajar, pero hay que equilibrar, a lo menos cuando ya hay hijos. Y realmente el esposo tiene que haciendo algo, y bueno, disculpen la frase, pero el padre tiene que sacarse la madre para mantener a su familia, a su hogar. Esa es la labor. Yo no sé, tenía el ejemplo de mi papá. Mi papá era un buen proveedor. Él podía dejar cualquier cosa, pero la provisión a la casa era fundamental. Y yo digo, mi padre tuvo sus vaivenes en su vida. Por ejemplo, él tomaba. Cuando yo ya nací, él había dejado de tomar y fue una bendición. Y mi papá, pero mis hermanos mayores me contaban que mi papá, cuando tomaba, es decir, o cobraba el sueldo y se iba con los amigos a tomarse sus copitas de ahí, él cogía el dinero que era para la casa y se metía debajo de la media. Eso era intocable. O sea, podía ya, porque ya saben, ¿no?, cuando una persona ha estado en ese mundo del alcohol, realmente ya se queda, como dice, picado, y uno ya no piensa en el dinero de la casa y se gasta, ¿no? Por eso vemos a esos pobres personas, estos trabajadores que cobran el sueldo y no les ve tendido en la casa, y se gastaron ese mismo día todo el sueldo que cobraron. Pero mi papá mantenía y siempre llevaba cosas de la casa. Era como cuando había ido a la costa, mi papá le habían dicho a mi mamá, su marido es paquetero, porque siempre mi papá llegaba con algo a la casa. Todos los días. Mi esposa, que vivimos un año cuando recién nos casamos con mis papás, siempre mi papá llegaba trayendo comida, cosas, pan, un montón de cosas, y esa era la característica de él. Nunca nos faltó. Yo nunca me puedo quejar, a mí nunca me faltó nada, porque mi papá siempre era un buen proveedor de la casa. Entonces eso es ser muy importante, que el varón tenga eso muy claro, ¿no? Él debe proveer principalmente para su hogar. Y si su esposa trabaja, está bien, pero no le van a cargar a la esposa la mayor carga del hogar. El varón tiene la principal carga, ¿no? Pero bueno, así dice el Señor, ¿no?, que el que no provee primero para su casa ha negado la fe. Vamos a Números, vamos a ir terminando. Vamos al libro de Números en el Antiguo Testamento, y vamos al capítulo 13, versículo 30. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Se acuerdan? Al inicio empezamos con esta historia de los espías, ¿sí? Y de los 12, todos vinieron con una idea positiva, diferente de la tierra que el Señor, que Moisés les había mandado a observar.
y uno de ellos era Caleb y el otro era Josué. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fueron negativos y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerlo es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero ahí hubo la visión de Caleb, que él les hizo callar, dice, ¿no? Hizo callar al pueblo delante de Moisés. Dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. El sacerdote del hogar, a lo que quiero ir con esta historia, es que es una persona que ve el horizonte, pero lo ve positivamente. Es el líder que anima a su hogar, a su familia. Imagínense en un sacerdote del hogar negativo, viendo todo negativamente y arrastrando con ese negativismo a toda su familia. No, mija, ya te va a ir mal. Ay, qué bestialidad, ¿y por qué pasó esto? Y mira, o mi hijo, sino decir: no, mijo, mija, tú tienes muchas cualidades, tú puedes salir adelante, tú puedes triunfar en la vida, no te desanimes, confía en Dios, yo estoy contigo, yo soy tu papá y te voy a apoyar, te voy a ayudar, ¿no es cierto? A mí me ha pasado así momentos de mis hijas que han tenido bajones. Mi hija que está en Estados Unidos, parece ha sido difícil irse sola ya, y había momentos en que ella lloraba y nos llamaba afligida y nos decía: mira, me siento tan mal, pero nosotros, hija, tú puedes, tú lo vas a lograr, tienes que salir adelante, tú tienes esa capacidad, Dios está contigo. Y ese es el trabajo como Josué y Caleb, que miraron la tierra y vieron no tierra de gigantes, sino una oportunidad para conquistar. Y ese es el trabajo que como padres debemos hacer: animar a nuestra familia a seguir adelante, para que tengamos una familia valiente, una familia que no le tema a los retos, que no le tema a superar las pruebas, o que no le teman las pruebas cuando le vengan, sino que puedan salir adelante. Vamos a Mateo, y después de esto tenemos 2 versículos más y vamos concluyendo. Mateo. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 14. 2, 13 al 14. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. José es el esposo de María, ¿no? Es un personaje que a veces ha pasado un poco invisibilizado, ¿no? María le ha superado en la cultura popular, pero José era un hombre, de lo que leemos historia, obediente, obedeció la voz de Dios. El sacerdote del hogar es un hombre que obedece la voz de Dios y tomó una acción valiente de proteger a su familia, y él los llevó, ¿no? Les llevó porque él les llevó a Egipto porque, ustedes se acuerdan, Herodes había decretado esta muerte de los primogénitos, de los niños que nacían, sabiendo que entre esos niños estaba el Mesías. Pero José tomó una acción proactiva, valiente y de protección a su familia, que es lo que siempre debemos hacer. Y para avanzar, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, 4:2, dice que prediques, le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es nuestro trabajo.
Varones del Señor, ese es nuestro trabajo, padres, predicar la palabra en todo tiempo, en todo momento, que instemos a las personas, que busquemos que las personas encuentren a Cristo, que redarguyamos, que a veces reprendamos, exhortemos con paciencia y doctrina, conocedores de la palabra, estudiando la palabra. Ese es un trabajo que tenemos en el hogar y fuera del hogar hacer. Entonces tenemos varones que prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Como dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Prepararnos para ser ¿qué? Buenos soldados de Jesús, buenos soldados de nuestro Señor. Ese es nuestro eslogan, ese es el nombre de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Así surgió al leer 2 de Timoteo 2:3. Decía, no, un soldado, es que el camino es fácil para un soldado, es duro, es difícil, sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Ninguna que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros hemos tomado esta decisión de ser buenos soldados del Señor, buenos sacerdotes del Señor en nuestro hogar, y debemos cumplir esta misión a cabalidad, prepararnos, esforzarnos, no desanimarnos, seguir adelante. El Señor le ha dicho, mira, yo te he dado un ejército a comandar. ¿Y cuál es ese ejército? Tu propia familia. Y tenemos que levantarnos. Les pido que nos levantemos y vamos a orar. Vamos a tener un tiempito de ministración y seguir adelante. En este mundo difícil, es un mundo en el cual la sociedad quiere que vivamos sin dolor, sin aflicciones, sin que nos superemos, porque ahora todo es más fácil. La tecnología quiere hacernos todo el trabajo cada vez más fácil. Con la inteligencia artificial ahora ya prácticamente hay que esforzarse menos, ¿no? ¿Sí? Con todo prácticamente. Ahora entraba a un almacén con mi esposa a ver, y hay una tecnología que prácticamente desde donde tú estés ya puedes calentar la cafetera. Si estás en la oficina y estás llegando, ya te tenga el café listo, ¿no? Y todo esto, esta robótica, que no digo, en algunos aspectos está ayudando a la humanidad, pero en otros también nos está quitando la posibilidad de crecer, de esforzarnos, de saber que podemos nosotros con nuestro esfuerzo y la ayuda del Señor salir adelante. Entonces por eso hay tanta droga ahora, y droga me refiero legal y ilegal, porque queremos vivir un mundo en que prácticamente no nos duela ni un micromilímetro de nuestro cuerpo. Pero a veces, ¿saben qué? Sí nos toca sufrir un poco para un bien mayor, para crecer. La vida no es así, no es un camino de rosas, es un camino que también nos toca esforzarnos, pero no estamos solos. Esa es la buena noticia, le tenemos al Señor de nuestro lado. Como padres tendremos problemas con nuestros hijos, tendremos dificultades. Sí, pueden darnos dolores de cabeza, ¿no? Y como esposos, cónyuges, también tendremos dolores de cabeza. Nuestra esposa o el esposo genera también dolores de cabeza. Pero tenemos al Señor que nos dice, sigue adelante, van a salir adelante, van a salir triunfantes. Este es un dolor momentáneo, pero a la vuelta de la esquina vas a tener una gran bendición. Y sigamos cumpliendo ese trabajo como buenos soldados de Jesús, compartiendo las buenas noticias de que en Cristo hay esperanza y vida. Animemos. Tú que estás aquí, tú que nos ves, yo te digo, pon delante del Señor este pedido. Padre, tal vez he fallado como sacerdote de mi hogar, pero esta mañana te pido perdón. Pero quiero enmendar esto. Quiero enmendar de hoy en adelante y cumplir este llamado de ser el sacerdote de mi familia, la guía para mis hijos, el apoyo certero para mi esposa, para que ella se sienta segura de que estoy a su lado,
no insegura, sino segura. Quiero cumplir ese llamado, quiero prepararme más, quiero ser realmente ese real sacerdote para guiar a mi familia y con ese buen ejemplo poder guiar a otros. Porque ¿cómo podré gobernar un grupo mayor o una iglesia en algún momento si no he podido gobernar a mi casa? Ayúdame, Señor, levántame en esta mañana. Levántame, Señor, quiero ser un varón esforzado y valiente. Ayúdame en ello, Señor. Tú eres el ejemplo, tú eres el Padre que siempre va adelante, que nunca desmaya, y yo también, siguiendo ese ejemplo de Padre terrenal, voy a caminar de hoy en adelante con esa fuerza, esa entrega que tú realmente pones en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Esto te hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sabemos que esta enseñanza ha sido de gran bendición para tu vida. Gloria al Señor. Suscríbete y compártela. Además, síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos a este correo electrónico aquí en pantalla. Queremos escucharte. De igual manera, te invitamos todos los domingos a nuestro culto familiar en el Hotel Savoy Inn, Salón Las Rosas, al norte de Quito. Será un gusto inmenso conocerte. Dios te bendiga.